Bien, le invito a que abran sus Biblias en Filipenses 1. Gracias. Filipenses capítulo 1. Vamos a estar leyendo del 3 hasta el 11. Por ahí le voy a pedir a algún hermano que lea, así que no se me duerman. Eh, Está el micrófono, así que si por ahí alguien quiere leer, así lo vamos llevando. Bueno, leo yo esto y después el resto le digo a alguien si puede leer. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones. Gracias, tengo dos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo que es mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Vamos a centrarnos en los últimos 3 versículos, del 9 al 11, pero quería leer desde antes para que podamos entender lo que vamos a estar leyendo. ¿Sí? Esta carta está escrita por el apóstol Pablo. Los 2 versículos anteriores se saluda y saluda a la iglesia. Después, si quieren leer en sus casas, en Hechos 16 encontramos el contexto así de qué pasó, de cómo llegó Pablo a Filipos. Ahí se encuentra con Lidia, y pasan varias cosas que son interesantes leerlas porque nos ayudan a comprender por qué el apóstol Pablo escribió ciertas cosas también. En Hechos 16:40 vemos que ahí se estableció ya la iglesia en Filipos, ahí quedó establecida como una iglesia. Pablo fue al menos en 2 ocasiones, después lo dice en Hechos 20 y en 2 Corintios 2:13. Eso se lo digo para que podamos entender más o menos por qué se dice el entrañable amor y cosas así, que podamos entender. Sí, Pablo fue como 3 veces a esta iglesia. Esta carta es conocida como la carta del gozo. Tiene un contraste muy grande que muchos conocen, es que Pablo estaba preso cuando escribió la carta de Filipenses. Estaba preso en Roma. Y más o menos se escribió en el año 61, más o menos después de Cristo. Esta iglesia mayormente era una iglesia compuesta por personas gentiles, ¿sí? Como varias cartas que escribe el apóstol Pablo, porque su ministerio fue principalmente hacia personas que no eran judías. Entonces, eso más o menos para que podamos entender que la carta que tenemos, que estamos leyendo, fue escrita por el apóstol Pablo desde una cárcel romana. No estaba en un hotel 5 estrellas, era una cárcel muy dura. Él tenía, sí, ciertos privilegios, pero estaba preso, ¿sí? Y aún así escribe esta carta alentando y animando a los hermanos en Filipo. Leemos en el versículo 4 una oración. Empieza diciendo que él está orando y que ora siempre, ¿sí? Dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros, ¿sí? Él da gracia a Dios siempre por los hermanos en sus oraciones. Y nosotros, como dije, nos vamos a centrar en el versículo 9, que dice, y esto pido en oración. Entonces nos vamos a centrar en lo que Pablo nos explica de lo que él ora por los hermanos, ¿sí? En el principio nos dice que él siempre ora por los hermanos y vamos a centrarnos en lo que él nos explica, nos desarrolla qué es esto que está orando él.
Vamos a leer de nuevo del 9 al 11, así lo tenemos fresquito, que dice lo siguiente. Y esto pido en oración, ¿sí? El mismo apóstol nos va a explicar qué es lo que ora. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, él, cada vez que se acordaba, cada vez que oraba, ¿no? Cada vez que se acordaba, como dice acá, pedías por la iglesia por esto, para que crezcan en conocimiento, crezcan en discernimiento. La palabra que vemos en el versículo 9, para todo conocimiento, también se traduce como discernimiento, como ver la forma correcta o saber elegir, saber distinguir, ¿sí? Era para discernir. Y todo esto marcado por el amor, ¿sí? Él estaba pidiendo que los hermanos puedan conocer más y más a Cristo, conocer más y poder elegir, pero todo esto envuelto en el amor, ¿sí? Que, como dice, que vuestro amor abunde aún más y más. ¿Y todo esto para qué? Para la gloria y alabanza de Dios. Nos está explicando que Él quiere que crezcan en esto, no para que sea mejor iglesia que los Gálatas, no para que compitan con otras iglesias, sino para que alabanza de Dios, alabanza y gloria de nuestro Dios. Hay un texto similar que habla muy parecido al tema y lo que está diciendo en Colosenses 1, del 9 al 14. Ahí sí, si alguien lo quiere leer, es una oración muy similar que hace el apóstol Pablo, pero en este caso por otra iglesia. Colosenses 1, del 9 al 14. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando en fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Muchas gracias. Esta, en Colosenses también, es una oración que está haciendo el apóstol Pablo, que dice que estuvo orando por los hermanos, y es bastante similar a lo que estuvimos leyendo recién, nomás que es un poquito, explica un poco mejor estos 3 versículos, tal vez con otras palabras y más profundidad. En la noche de hoy quiero que veamos esto, acerca de lo que oraba el apóstol Pablo por la iglesia, por los hermanos, por este proceso de santificación, que ellos crecieran, que ellos conozcan más a Cristo, que ellos sepan decidir acerca de los asuntos. Así que lo que vamos a hablar esta noche es eso, ¿sí? El proceso de santificación. Ahí cuando Juan Carlos empezó a cantar la primera canción, realmente fue muy lindo escuchar eso, que es quiero ser más como tú, cantábamos, ¿no? Y muy resumido, eso quiere decir el proceso de santificación. Ser como Cristo, que seamos cada día más como Dios. Nosotros somos pecadores en proceso de santificación, como también eran estos hermanos. Quiero hacer una diferencia antes de empezar, porque si leemos, volvamos a Filipenses capítulo 1, versículo 1, podemos decir, bueno, ¿para qué nos va a santificar si ya le dice que son santos? ¿Sí? Miren cómo saluda Pablo y Timoteo a la iglesia. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo. Entonces, ¿para qué hablamos de santificación si ya le dicen santo? Acá tenemos, usando la misma palabra, pero realmente son dos cosas diferentes, 2 estados diferentes que tenemos. Nosotros somos santos ante Dios por lo que Cristo hizo, ¿sí? Posicionalmente se dice que somos santos, pero estamos en proceso de santificación. Nadie con una mano en el corazón puede decir, sí, yo ya soy santo, ya está.
Todos peleamos con el pecado de nuestra vida, pero ante los ojos de Dios, por la obra de Cristo, somos posicionalmente santos, ya somos justos, ¿sí? Esa es la diferencia que quería hacer. Por ahí, si cuando lo lean, va a decir, hablamos del proceso de santificación y ya dice santos, ¿qué dijo? Bien, entonces, ¿cómo se ve el proceso de santificación? ¿Cómo ve alguien su corazón, su vida, cuando está en el proceso de santificación? ¿Un cristiano sincero, un cristiano que ve con seriedad la palabra de Dios, que ve con humildad a Dios, sabe que hay pecado en su vida? Así ya se ha nacido de nuevo, vemos que hay pecado en nuestro corazón. No somos el cristiano que querríamos ser, no somos tan santos como querríamos, fallamos. Constantemente estamos arrepintiéndonos, pidiendo perdón, porque no somos esa medida, no somos como Cristo. Y no lo vamos a hacer tampoco de este lado de la eternidad, ¿sí? Cuando lleguemos al cielo. Pero no hay que desanimarnos por eso, ni tampoco decir, bueno, ya está, me quedo así como soy, total, cuando llegue al cielo seré. Vamos a ver que no es así eso. Entonces la pregunta que hice es, ¿cómo se ve o cómo se expresa un alma que está en proceso de santificación, que ve su corazón como Dios lo ve? Le invito a que, si alguien puede leer, Romanos 7, del 14 al 25, en cortitos. Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Gracias. En esta cita vemos un reflejo del corazón que sabe que necesita ser santificado, que sabe y entiende que está en un proceso de santificación. ¿Qué le dice a Dios? ¿Qué dice a los demás? ¿Ya soy santo como debería ser? No, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Y la respuesta está en Cristo. Vemos entonces una inconformidad, por decir así, con nuestro estado espiritual, en el buen sentido de la palabra, que cada día tenemos que buscar ser más santos. Vemos que alguien así está atento, con el corazón atento a Dios, sabe cómo es Dios, sabe que es santo y sabe que yo no soy santo. Sabe lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Si yo no sé lo que le agrada o no a Dios, ¿cómo voy a poder vivir mi vida? No solo el pecador es justificado por la fe en Cristo, sino que el fruto de justicia, como leíamos en Filipenses, no pierdan Filipenses, que vamos a estar refiriendo ahí seguido, en el versículo 11 dice, llenos del fruto de justicia que son por medio de Jesucristo. ¿Sí? Esto es una vida justa, que es solamente por medio de Jesucristo. Como leímos, es para alabanza de Dios. Vemos también cómo Dios obra en nuestra santificación. La obra de Dios no termina con nuestra salvación. A veces tenemos ese concepto erróneo de que, bueno, sí, el Evangelio es solamente para los pecadores. Hermanos, nosotros necesitamos el Evangelio de la gracia todo el tiempo. Cuando vemos nuestro corazón, cuando vemos
como dice Pablo en Romanos, cuando vemos esto, miserable de mí, y la pregunta, ¿quién me librará?, termina diciendo a Cristo, apuntando a Cristo. Así tenemos que vivir nosotros y ver la santificación de ese modo, apuntando constantemente a Cristo, a nuestro Salvador. Dios es el autor también de nuestra santificación. Eso vamos a ver ahora. No solo nosotros. Es algo que hacemos nosotros, pero Dios obra en nosotros. La santificación se contrapone, o es contrario, podemos decir, al activismo, al hacer cosas porque sí, yo voy a ser más santo por esto, voy a hacer cosas para que me vean, a hacer cosas por simplemente hacerlas, sin ningún sentido espiritual, sin ningún sentido de conciencia de lo que estoy haciendo, solamente cumplir por cumplir, y hago, y hago, y hago. No me malentiendas, está muy bien hacer y desgastarnos para Dios, pero cuando el motivo es incorrecto, es como nada, es simplemente desgastarte por tu orgullo, porque estás haciendo las cosas para que los demás me vean, para tener cierta aprobación, y la Biblia eso, y lo que Dios hace, la motivación de la santificación, es completamente lo contrario. El activismo busca la gloria de los hombres y no la gloria de Dios. La santificación también, este proceso de santificación, es una obra que tiene lugar en la vida consciente del creyente. No es algo que mientras que estoy durmiendo, Dios me va santificando, me despierto, como cuando cargamos el teléfono con todas las pilas. No, es algo que tenemos que hacer nosotros conscientemente, poniendo toda nuestra mente, toda nuestra fuerza, dependiendo siempre de la obra de Dios. Para nuestra santificación, Dios utiliza lo que se llama y conoce medios de gracia, ¿sí? Son obras que Él hace para que podamos crecer. Las dos que vamos a ver ahora y que quería que pensemos también en estas, son primero la palabra de Dios y segundo las cosas que pasan, ¿sí? La dirección puse providencial. Pero sí, es todo lo que pasa, las cosas buenas como las cosas malas. Todo eso pasa para que seamos cada día más santos. La palabra de Dios la tenemos para aprender y todo lo que nos pasa nos ayuda para ser cada día más como Dios. Las cosas buenas y las cosas malas. Podemos tener el error de rebajar la santificación simplemente a mejorar cosas morales de nuestra vida. Es decir, bueno, si yo antes mentía, bueno, no voy a mentir más, porque está mal, simplemente porque está mal. Si yo robaba, no voy a robar porque robar está mal. Todos sabemos que robar está mal, pero si no hacemos esos ajustes teniendo en cuenta la persona de Dios, no tiene sentido. Yo tengo que dejar de hacer el pecado porque a Dios no le agrada el pecado. Si yo robo, tengo que dejar de robar. ¿Por qué? Porque Dios condena. No simplemente por el hecho de un moralismo que cualquier persona que no es hija de Dios puede hacerlo. La santificación, el proceso de santificación, va en dependencia total de quién es Dios. Estuvimos hablando entonces esto del proceso de santificación, más o menos qué es, qué puede ser, y por ahí se pueden preguntar, que no lo dije, ¿qué es la santidad? Porque pudimos hablar un rato y bueno, ¿qué es la santidad? De esto se podría hablar años, de qué es la santidad. Pero vamos a ir a Éxodo 3, del 1 al 5. Éxodo 3, versículo 1 al 5. Dejen un dedo ahí en Filipenses, así volvemos. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Bien, vemos acá cómo Dios mismo marca que el lugar donde está, que le dice a Moisés, que donde él está, el versículo 5, y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás
tierra santa es. Vemos cómo Dios toma un pedazo de tierra, que no era más que tierra común, pero al Dios estar ahí lo hace diferente a toda la tierra que había en el mundo. Esa parcela de tierra, ese pedacito, era completamente diferente, completamente santo. La santidad, entonces, es el atributo que más predomina en Dios, podemos decirlo, porque destaca sus otros atributos. La santidad hay dos definiciones. Una puede ser brillante, ¿sí? Que resplandece, que nos encandila, que es perfecto en todo, ¿sí? Y otra definición que también se usa es separado, ¿sí? Separado, cortado, completamente diferente, que es algo apartado, algo lejano a nosotros. Y así estaba haciendo ese momento esa tierra. Dios, al estar ahí, estaba haciendo algo completamente común, algo completamente sobrenatural. La santidad, entonces, es eso, es la majestad de Dios, es la magnificencia, podemos decir, de sus atributos, es lo diferente que es a nosotros, a cualquier cosa creada. Todos nosotros, aún el arcángel que está a metros de la presencia de Dios, y nosotros somos completamente diferentes a Dios. Él es completamente otro, no podemos categorizarlo en nada que podamos conocer. Él es completamente diferente a todo lo que Él creó. Como dije antes, Él hizo algo común, como la tierra, algo sobrenatural. Y así es la santidad en el creyente, ¿sí? No es algo moral, algo simplemente que podamos tener de una crianza o algo, sino que es algo sobrenatural. Es Dios mismo obrando en la persona. Y ahí donde está la diferencia grande entre moralismo, que es todo, hacer todo porque sí, por una moral, por un peso por ahí de diferentes leyes, y no a lo que Dios dice, no a lo que su persona demanda y lo que Él es. En el Antiguo Testamento vemos un montón de ejemplos sobre la santidad de Dios. Cualidad que aplica en el concepto fundamental, ¿sí? De la separación o de la imposibilidad de lo que no podemos llegar a Dios, ¿sí? En muchas partes del Antiguo Testamento lo vemos de esa forma. Cuando el pecador se da cuenta de su pecado es porque está contemplando a Dios. Por ejemplo, en Isaías 6, cuando contempla a Dios, dice, soy como muerto, ¿sí? No sé, Pedro cuando ve, está en el Nuevo Testamento, pero Pedro cuando ve la grandeza de Dios, que estuvimos viendo al Jesús calmar las aguas, él dice, alejate de mí, soy pecador. Y muchos ejemplos de Job cuando se enfrentó, cuando Dios le respondió, soy como muerto, hablé una vez, no hablo más, ya está. El pecador, todos nosotros cuando llegamos a Dios y vemos su santidad, vemos profundamente nuestro pecado, porque el contraste es lo que es totalmente opuesto. Vemos cómo Dios obra su santidad en el sentido aplicado a cosas, ¿sí? Por ejemplo, vimos recién la Tierra Santa, Jerusalén, cuando se habla de la Santa Ciudad, el templo, el día de reposo, son cosas comunes, podemos decir. Bueno, sacando el templo, que era maravilloso a la vista, ¿sí? Pero el resto era un día, podía ser otro día, pero no, era santo ese día. Las fiestas, los levitas, los sacerdotes, sus ministerios, podrían ser, sí, ellos están llevando cucharitas, los levitas, no, pero era un servicio santo a Dios, ¿sí? No estaban simplemente haciendo algo, sino que era algo para Dios. Y como Dios es santo, lo que ellos hacían, la designación que ellos tenían era santa. Vemos en el Antiguo Testamento muchas definiciones y diciendo que Dios es santo. Cuando vamos al Nuevo Testamento, no hay tantas que dicen que Dios es santo de por sí. Hay 4 o 5, muchas en Juan, en Apocalipsis, pero la santidad de Dios se manifiesta a través de otra manera, ¿sí? Marca cómo los creyentes tenemos que ser santos, marca la obra del Espíritu Santo, marca el ministerio de Jesús, obviamente, pero eso nos muestra cómo nosotros reflejamos la santidad de Dios, ¿sí? Con nuestras obras. Cómo somos capacitados para servir, cómo Dios santifica a través de su Espíritu. ¿Cómo conocemos al Espíritu de Dios? El Espíritu Santo.
¿sí? Es como lo vemos en la Biblia, cómo Él nos muestra su santidad. En el Nuevo Testamento lo vemos de esa forma. Entonces, como decía antes, todo lo que se acerca a Dios es santo. Tiene que ser santo porque Dios es santo. Dios no puede estar en relación seria, relación cercana con el pecado. Las cosas simples entonces son santificadas como dijimos antes. Menos mal que me trajeron dos porque eso que no hace tanto calor hoy. Bien, otra pregunta que podemos hacernos. ¿Cuál es el motivo de la oración de Pablo? ¿Por qué Pablo pide esto? ¿Sí? Pide que por un conocimiento, ¿sí? Volvamos a Filipenses. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, o discernimiento, dijimos también que significa. Este conocimiento de Dios es uno de los, cómo podemos conocer a Dios, cómo podemos ser más santos a través de su palabra, que dijimos que era uno de los dos medios de gracia, ¿sí? Las circunstancias, podemos decir, y la palabra de Dios. Su palabra nos santifica, como leímos en Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sí? El apóstol Pablo está diciendo que sean santos, que sean santificados a través del conocimiento, a través de, como dice, y más ciencia. ¿Sí? Son cosas que se aprenden, cosas que se observan, que se leen, que se escuchan, en caso de no poder leer, pero dependemos totalmente de la palabra de Dios. Entonces, por ahí la pregunta que podemos hacernos, la pregunta del millón, ¿cómo podemos ser más santos? Estamos hablando de santidad, de proceso de santificación. ¿Cómo puedo ser más santo? Principalmente podemos separarlo en dos conceptos o dos principios, ¿sí? Primero, un concepto negativo, podemos decir, que es matando el pecado que hay en nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos que, lo que hay en nosotros, primero ver lo que dice la Biblia. Si dice no robar y yo robo, esforzarnos para no robar. Pero ¿en qué actitud? En dependencia de Dios, dependiendo de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él lo demanda. Y Él no solo que lo demanda, sino que nos capacita también. Miren la gracia que recibimos de Dios. Al luchar con un pecado, Él también nos capacita para poder vencer. No me quiero adelantar. Pero vemos esto, vemos primero esto de la parte negativa, tenemos que matar el pecado que hay en nosotros. Por ahí vemos en el Antiguo Testamento un lenguaje, una forma que dice crucificando o matar el viejo hombre, ¿sí? Eso es lo que antes éramos, hay cosas que quedaron en nosotros. Cuando Dios nos salvó, el resto de nuestra vida, de nuestro entorno, hay cosas que hay que seguir cambiando, que lo sigue cambiando Dios, que ese es el proceso que vamos caminando toda nuestra vida en esta tierra. Y la otra, o sea, dijimos una actitud negativa, por decir así, que sería mortificar el pecado. Esa es una palabra que se usa bastante, significa eso, matar el pecado en nosotros. Y la positiva, llenándonos de la palabra. Es como si yo tengo un vaso sucio y no lo quiero lavar, pero le voy a echar agua limpia. Un vaso con agua sucia. ¿Qué pasa? Yo le echo un poquito, sigue ahí, otro poquito, se va a rebalsar, tengo que vaciarlo y ponerle el agua limpia para poder tomar de ese agua. Estos hechos que vimos de mortificar el pecado y llenarlos de la palabra, nosotros de la palabra de Dios, no son hechos consecutivos, que yo diga, bueno, este mes voy a mortificar el pecado solamente y nada más, y el mes que viene me voy a llenar de la palabra de Dios. No, son hechos simultáneos, vamos llevando eso de forma junta, ¿sí? Vemos, por ejemplo, cuando tenemos esa forma, la dependencia que mostramos de Dios al luchar con nuestro pecado. Al luchar de cada uno, obviamente, sabe con qué pecado lucha, con qué es lo que lleva a pecar contra Dios. En Filipenses dice, para el versículo 10, para que aprobéis lo mejor. ¿Sí? Esto implica decidir, significa que hay algo peor. Si yo tengo que elegir lo mejor, significa que hay algo que es peor. Eso peor es el pecar contra Dios, es ir en contra de lo que Dios dice.
El pecado, entonces, como dije, es una lucha personal. Cada uno va a luchar con la debilidad que tenga, pero eso siempre tiene que hacerlo en dependencia de Dios. También peleamos contra nuestros deseos, ¿sí? Como nos dice en Primera de Juan, que habla acerca de los deseos, de cómo vemos el mundo. Se lo leo yo, está en Primera de Juan 2, 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cada uno va a amar al mundo de una forma diferente a la que lo hace el resto de los hermanos, ¿sí? Todos tenemos debilidades diferentes, pero bueno, lo bueno es que nuestro Dios abarca todo eso y también nos ayuda. Nosotros tenemos que hacer morir lo carnal que hay en nosotros por medio del Espíritu Santo, ¿sí? No olvidarnos de eso. No es simplemente el portarme bien, es hacerlo porque ¿cómo voy a pecar contra un Dios santo, contra un Dios que me amó, un Dios, volviendo al Evangelio, como decía hoy, contra un Dios que dio su vida por mí? ¿Cómo voy a vivir en pecado? Y más siendo su hijo, ¿sí? ¿Cómo me puedo olvidar del Evangelio en el día a día? En Romanos 12, si quiero lo leemos, 12, 1 y 2, texto igual muy conocido. Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Acá vemos un resumen de lo que son los dos puntos, o las dos cosas necesarias para ser santos, ¿sí? Presentar nuestro cuerpo, hacer morir nuestro cuerpo y ir transformando nuestra mente a través de la lectura y la oración. En Filipenses 1, 27, miren cómo el apóstol Pablo espera que se comporten, que nos comportemos, que se comporte la iglesia, que Dios manda, ¿sí? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en el mismo espíritu. Ahí está hablando de lo que le está pasando en ese momento. Pero lo que quería recalcar era esto, que nos comportemos de una forma digna del Evangelio. ¿Podemos comportarnos de formas indignas? Sí, cuando no me importa el Evangelio, cuando digo, bueno, yo vivo así, listo. O sea, a veces condenamos a otros hermanos que viven con miedo de perder la salvación, y nosotros a veces caemos en el error de no estimar nuestra salvación, y de vivir vida, decir, bueno, sí, soy salvo, no sé quién escuchó esa frase, una vez salvo, siempre salvo, y una vida un desastre. Hay que examinar cada uno examinarse realmente si está en Dios, si conoce a Dios. Pero eso es otro tema. Entonces, comportarnos de forma digna del Evangelio, teniendo alta estima del Evangelio, vivir nuestro día a día. ¿Es imposible vivir una vida de santidad? Para nosotros, solo sí. No podríamos vivir una vida de santidad por nosotros mismos. Nos convertiríamos en religiosos, en mentirosos, pues estaríamos engañando a los demás, tratando de engañarnos a nosotros mismos. Pero si vemos lo que leímos en el versículo 6, 1:6, eso nos da el consuelo, nos da la gracia. Miren lo que dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué consuelo, hermanos, qué bueno que está ese versículo. Si no, ¿qué haríamos? Estaríamos esforzándonos para ser más santos, para tratar de corregir nuestras vidas a nuestra propia fuerza y fallando de manera espectacular seguramente. Como veíamos en el versículo 11, todo esto, el proceso de santificación, el proceso de cómo Dios obra, no es tampoco para nuestra propia gloria, ¿sí? Sino que es para gloria de Dios, para gloria y alabanza de Dios. Me gusta cómo está formulado el versículo los últimos dos versículos, que dice, para que aprobéis, se marca una motivación, ¿sí? El para qué, una forma, que aprobéis lo mejor, a fin de que sean, está marcando cómo tenemos que ser, irreprensibles para el día de Cristo, cuando estemos en el juicio ante Dios, cuando estemos ante el juicio ante Cristo. Irreprensible, ¿por qué? Porque viviste de esa forma. Lleno de fruto de justicia, una vida santa,
pero ni siquiera eso es mérito nuestro, porque dice por medio de Jesucristo. Qué hermoso y qué grande es nuestro Dios al tener tanta misericordia de nosotros. Ante cada pecado que luchamos, tenemos la victoria en Dios, no nosotros mismos, no en lo que podamos hacer. Romanos 8:37 dice, somos más que vencedores, ¿sí? Ante el pecado, por medio de Cristo, por medio de Él que nos amó. Entonces, para terminar, hermanos, pensemos en esto. Miren cómo oraba Pablo por los hermanos, para que crezcan en el conocimiento, para que crezcan en santidad, para que este proceso de santificación sea siempre en dependencia y podamos glorificarle. Y cuando cada día seamos más santos, no es para nosotros, es para gloria y alabanza de Dios. Cuando luchemos con el pecado, cuando caigamos, busquemos la fuerza en Dios, busquemos la fuerza en el Evangelio, busquemos la fuerza en su Espíritu. Si Él nos dice que seamos santos, Él nos va a capacitar para ser santos, como Él también es santo. Espero que sea bendición, hermanos, y que Dios les bendiga.